Pues en esta ocasión vamos a hablar sobre el gestor de base de datos MariaDB para dar un poco de introducción a lo que hemos desarrollado como grupo, que es una base de datos. Una base de datos es una colección de datos organizados para dar servicio a muchas aplicaciones de manera eficiente al centralizar los datos y controlar los que son redundantes. Podríamos definirlo como un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada, para que luego podamos encontrar y utilizarla fácilmente. En vez de guardar los datos en archivos separados, para cada aplicación que se tenga en una empresa, se almacenan de modo que los usuarios crean que están en una sola ubicación. Una sola base de datos da servicio a muchas aplicaciones. Ahora bien, vamos a la otra parte. Gestor de bases de datos. El gestor de bases de datos es un sistema de software invisible para el usuario final, compuesto por un lenguaje de definición de datos y un ataque de manipulación y de consultas que pueden trabajar en distintos niveles. También hablaré un poco sobre los DBMS, y estos software son los que permiten a una organización centralizar los datos, administrarlos en forma eficiente y proveer los accesos a los datos mediante programas y aplicaciones. Básicamente, eso es lo principal. También estos tratan de reducir la redundancia e inconsistencia en los datos al minimizar los archivos aislados en los que se repiten los mismos datos. Herramientas a utilizar en esta actividad, en el sistema que hemos realizado. MariaDB. MariaDB es el gestor de base de datos que hemos utilizado. MariaDB es un sistema de gestión de bases de datos. Se deriva de MySQL, pero en un nivel más alto. Una de las bases de datos más importantes que ha existido en el mercado, utilizada para manejar grandes cantidades de información. Una de las ventajas, o muchas de las ventajas que tiene MariaDB, es tiene nuevos motores de almacenamiento para que los usuarios guarden la información. Mejoras de velocidad, sobre todo en las consultas que son complejas, cuando se usa el motor de almacenamiento ARIA. ¿Y qué es ARIA? ARIA es un motor de almacenamiento de prueba a prueba de fallos basados en MyISAM, ya que ARIA cachea los datos de las tablas temporales, lo que se supone un rendimiento frente al uso del disco duro, que es lo que emplea MyISAM. Se añaden nuevas tablas para almacenar estadísticas que nos ayudan a utilizar la base de datos. En general, pues hacen muchas modificaciones para mejorar el rendimiento y estar a un nivel más alto de MySQL. Se puede decir, o se dice también, que MariaDB se puede migrar una base de datos de MySQL a MariaDB y que haya errores. Todo a la perfección, y tiene muchas ventajas más. Una de las desventajas es la única desventaja es la propia de tener que desinstalar MySQL e instalar MariaDB para realizar una migración. ¿Por qué usar MariaDB? Porque MariaDB mejora los rendimientos y han cobrado gran importancia en las distribuciones de Linux. Ahora bien, pasaremos al siguiente, que es Java Persistent API. ¿Qué es esto? Es la propuesta estándar para implementar un framework ORM que permite interactuar con la base de datos por medio de objetos, de forma que GPA es el encargado de convertir los objetos Java
en instrucciones para el manejador de base de datos. Java Persistent API representa una simplificación del modelo de programa de persistencia. La especificación de este define de una forma explícita la correlación de objetos, en lugar de basarse en implementaciones específicas de proveedores. Está diseñado para un funcionamiento dentro y fuera de un contenedor de Java Enterprise. Este es el que hemos utilizado para The Framework. Ahora hablaré sobre el frontend, que hemos utilizado React. Es una biblioteca de JavaScript de código abierto diseñada para interfaces de usuario con el objetivo de facilitar el desarrollo de aplicaciones en una sola página. Es mantenido por Facebook y la comunidad de software libre. Está construido en entornos de funciones que toman actualizaciones y que se traducen de una forma virtual en páginas de las resultantes. A primera vista esto suena un mundo de actualizaciones en la web, pues utiliza un concepto llamado DOM virtual que hace selectivamente subárboles de los nodos sobre las bases en cambios de estado. ¿Cómo funciona el DOM virtual? En primer lugar, React ejecuta el algoritmo de define que identifica lo que ha cambiado, y en segundo paso la reconciliación donde se activa el DOM con los resultados del diff. Entonces básicamente pues hasta aquí llegaría la explicación. Pasaríamos al siguiente paso, que es la instalación de recursos. Vamos con la instalación de los recursos para operar el proyecto. Esta parte es muy importante, puesto de que es la única forma, o es la forma en que vamos a operar o poder correr nuestra pequeña aplicación. El paso 1 es descargar instalar el OpenJDK 11, que nos permitirá correr el Java en nuestra máquina, o que se pueda correr la aplicación Java. Para esto nos vamos a dirigir a la web https adoptopenjdk.net y elegiremos el paquete adecuado para nuestro sistema operativo. Podemos estar utilizando Linux, Windows o Mac. Entonces, por eso vamos a utilizar esa herramienta para ver cuál es el adecuado. Vamos a seguir los pasos de la instalación dándole siguiente hasta que instale automáticamente. Podemos ver acá la imagen de la página donde podremos elegir el OpenJDK 11. Para continuar vamos a descargar e instalar Champ, que es una herramienta que nos va a servir para ver nuestra base de datos o manipular los componentes de MariaDB, Apache, PHP, Perl, que son otros componentes, pero nosotros queremos utilizar MariaDB, que es compatible. Para ello nos vamos a la página apache-friends.org y elegimos la opción correspondiente a nuestro sistema operativo. Podemos utilizar cualquiera de los más conocidos como Windows, Linux o Mac. Posteriormente instalamos el Node.js, que nos permitirá gestionar el JavaScript que es utilizado con la API en las anteriores pudimos observar que vamos a estar utilizando React.js o React como es conocido, y para poder correr este servidor internamente de ellos utilizaremos Node.js, que lo instalamos yendo a la página oficial. Aquí le dejamos el link y elegimos el paquete adecuado a nuestro sistema operativo, y al igual que los anteriores solo le damos siguiente hasta finalizar la instalación. Posteriormente, en el paso 4, reiniciamos nuestro sistema operativo. Es muy importante para que nos detecte el JDK o el Java dentro de nuestra computadora. Simplemente reiniciamos la máquina. Al reiniciar, vamos a ejecutar MariaDB. Para ello, vamos a buscar en inicio en Windows la aplicación XAMPP. La ejecutamos y iniciamos el servidor Apache y el servidor MySQL, el servicio. Aclaramos que aunque Champ menciona MySQL, en realidad se ejecuta MariaDB, porque MariaDB corre sobre esto.
Nos dirigimos a la ubicación de nuestra carpeta del proyecto que previamente habíamos descargado y nos vamos al caso backend. Entonces nos vamos a la carpeta, la podemos tener como base de datos backend y ya entramos a la carpeta donde vamos a ejecutar nuestro proyecto. Abrimos una ventana de terminal si estamos en Linux o un CMD o un PowerShell en Windows, donde vamos a ejecutar el comando java de username root jar backend.jar, que es para poder correr nuestra aplicación en backend, o sea, la parte lógica. Aclaramos que la imagen en el comando es diferente en el apartado, ¿verdad? Porque la contraseña de la instalación en Jamp es el usuario root que tiene la contraseña. Por eso es que se ve distinto en esta parte, pero en realidad funcionaría de la forma de arriba. Si todo se hizo correctamente, nos debería aparecer en nuestra PowerShell, en nuestro terminal, en nuestro CMD, nos debería aparecer esto que ya está corriendo el Spring Boot, que todo está corriendo como debería de ser. Nos dirigimos a la ubicación de la carpeta de proyecto para el caso del frontend, o sea, la parte visual donde vamos a visualizar nuestros datos, ¿verdad? Nos vamos a la parte de esa carpeta y entramos. Entonces dentro de ella abrimos la terminal, el CMD y le damos a instalar le damos el comando npm install -gserv y luego el serv -sbuild, que es para que nos construya. Y al finalizar el segundo comando nos debería mostrar un mensaje siguiente que indica que ya nos está corriendo el servidor local. Entonces para ello deberíamos de ir a esta dirección 192.168 o simplemente localhost 5000, que sería el puerto donde estaría corriendo nuestro backend, nuestro frontend, perdón. Y aquí vemos ya que está corriendo y está conectado, entonces podemos ver lo de las carreteras, lo del nombre, la ubicación, tal como nos está funcionando. Entonces ahora vamos a la aplicación práctica, que es para ver cómo es que se construyó y cómo son las consultas query. Hola, voy a proceder a explicar cuál es la funcionalidad de la aplicación sencilla para el proyecto final de bases de datos. Bien, anteriormente en la materia tuvimos ciertos ejercicios y uno de ellos fue bien curioso, que hablaba de carreteras, confluencias, tramos, categorías, y tomamos a bien realizar una aplicación bastante sencillita que considerara aquella tarea, aquel diagrama que se presentó en el pasado. En ese sentido, se modeló la aplicación en un backend y un cliente muestra los datos de ese modelo. Específicamente, esta aplicación está hecha en dos módulos, lo que es el lado del servidor o backend y el lado del cliente o frontend. El backend está hecho en Java utilizando Spring Framework, y de Spring Framework se definieron 4 entidades fundamentales, como son carretera con ID, descripción, nombre, unidad de medida, categoría, confluencia y tramo. Las otras tablas que aparecen son como resultado de que, por ejemplo, una carretera puede tener diferentes categorías, entonces se genera esta tabla intermedia, carretera categorías, que puede obtener una lista de categorías que puede estar y la asociación que tiene con las carreteras. Entonces, en Spring Framework lo que se hace es que a las clases simples de Java o pojos se les decora con anotaciones específicas para que Spring pueda hacer la conversión
a, al lenguaje de definición de datos DDL de SQL y poder crear la base de datos la base de datos y su estructura automáticamente. Entonces, acá con el lenguaje de definición de datos, básicamente aquí sería como create, table, carretera, y habría que definir todos esos campos, pero uh, como aquí lo estoy haciendo directamente con clases de Java, eh, se define con anotaciones quién es la llave primaria, cómo se va a cómo va a ser único ese índice. Por ejemplo, para este caso va a ser una estrategia de tipo entidad, identidad, o sea que va a ser único. También tengo otros tipos de datos, por ejemplo string, nombre, string, unidad medida, string, descripción. Y estos tipos primitivos en Java se convierten directamente a varchar en MySQL o MariaDB, que para este caso esta aplicación es compatible con los dos gestores. El controlador de MySQL funciona para MariaDB y viceversa. Entonces, de esta forma, acá están definidas las relaciones que tiene con otras entidades. Por ejemplo, una carretera puede tener muchas categorías, una carretera puede tener muchas categorías, una confluencia puede tener, una carretera puede tener muchas confluencias y así sucesivamente. Entonces, en las demás entidades, pues también se define quién es la llave primaria y cuál es la estrategia de generación. Y pues en el caso de las categorías, estos son los objetos de acceso a datos, pues simplemente solo extienden a esta clase que se le pasa la entidad y el tipo de la llave que almacena. Y eso sería en la parte del modelo. Lo que hace el backend es que básicamente esta aplicación es una aplicación en tiempo real, es decir, que se muestra lo que hay en la base de datos y se reflejan los cambios en tiempo real. Para Sabemos que MySQL o MariaDB no son ese tipo de bases de datos en tiempo real, pero para que la aplicación fuera entretenida, se, se nos ocurrió que sería interesante convertir una base de datos que no es en tiempo real a una base de datos en tiempo real. Entonces el backend lo que hace es que por WebSockets está escuchando por WebSockets el servidor notifica a los clientes cuando hay un cambio en la base de datos. El servidor está cada 100 milisegundos eh, recargando o preguntándole al gestor de base de datos, ¿hay algún cambio? ¿Hay algún cambio? Y esto lo hace utilizando selects, la sentencia select de SQL. Eso lo realiza acá en el controlador principal, que básicamente eh, lo único que está haciendo es que está sirviendo, eh, devolviendo básicamente el objeto principal, que para este caso es carretera, y de carretera devuelve una lista y la devuelve como en formato JSON. Entonces, este otro endpoint lo que hace es que eh, cuando se inicia la aplicación espera 100 milisegundos para no hacerla en el mismo instante que se levanta la aplicación. Después, pasado esos espera un segundo, un segundo después de que el servidor se levanta, empieza
cada 100 milisegundos a preguntar a la base de datos si hay algún cambio, y lo hace eh, trayéndose todo lo que lo que es esa lista. Y pues básicamente si perdón, si si el objeto, aquí lo que hacemos es guardar un objeto previo y el actual, y comprobar el objeto anterior con el actual, y si son iguales significa que la base de datos no ha cambiado, y por eso acá tenemos este if, porque acá se hace una comparación. Si el objeto actual es igual al objeto temporal anterior de la ejecución previa, entonces significa que no ha habido ningún cambio en la base de datos y no se notifica al cliente de que ha habido un nuevo cambio. Pero si por el contrario hubiese algún cambio, el objeto, el, si hubiese algún cambio, se le notifica a todos los clientes que están suscritos a un tema de que ha habido un cambio, devolviendo un booleano. Entonces cuando el cliente recibe de que ha habido un cambio, le solicita al servidor cuáles son esos cambios y los muestra en en el visualizador de JSON. El frontend básicamente es es sencillo. Lo único que tenemos acá es un botón que dice desconectado, y bueno, aquí básicamente eh, no se conecta porque la aplicación no se está ejecutando, pero cuando la ejecute obviamente sí se va a conectar. Entonces si el frontend no puede conectarse, muestra este mensaje que dice no puedo establecer conexión con el servidor, y esto es básicamente la notación para mostrar objetos de JavaScript, que es el JSON. Bien, entonces este cliente está intentando conectarse con el backend, pero al no estar, obviamente no funciona. Pero si nosotros ejecutamos el backend, aquí obviamente se compila y inicia todo el proceso que ya mencioné. Incluso crea la base de datos si no existe y ingresa un primer objeto de prueba. Aquí ve alter table, ya ahí ya creó toda la estructura y ya ingresó todo, y aquí es donde empieza a cada 100 milisegundos a comprobar el estado de la base de datos. Y bueno, acá ya tenemos actualizado que pues básicamente todo lo que tiene la base de datos solo tiene ese objeto, y se visualiza acá. Y bueno, lo que devuelve básicamente es el objeto carretera, y carretera en sí tiene todas estas las mismas propiedades que están acá definidas. Entonces, tiene ID, que bueno, este es el ID 1, que es el primer elemento, nombre, unidad de medida, descripción, y ya estas son las que están relacionadas. Estas ya son entidades que están relacionadas con la carretera, por este caso categorías. Esto es una lista, pero como solo se ha ingresado uno, por eso que en la notación JSON una lista se representa con los corchetes. Entonces si aquí hubiese otro elemento, al terminar esta llave acá iría una coma y iría otro objeto, y esos les pertenecen a este otro objeto. Entonces posteriormente el compañero Jonathan Bermúdez Amaya va a mostrar cómo es que este visualizador se comporta cuando se ejecutan las queries básicas, es decir, las queries de un CRUD: crear, leer, actualizar y borrar. Entonces él va a demostrar esa parte. Pues básicamente esto es lo que hace el frontend. Aquí voy a demostrar que
Si detengo el servidor, pues esto va, el botón este de conectado va a pasar a desconectado, y así es como se cierra la conexión. Porque inmediatamente yo apreté el botón, pues aquí pasó a desconectado, y lo volvemos a ejecutar. Ahí se levanta Spring y todo. Y todavía no está. Ahorita ya se conectó. El cliente se conectó satisfactoriamente al backend, y él está intentando constantemente. La razón por la que anteriormente no había aparecido es porque tiene una política de reintento exponencial. Es decir, el primer reintento es, digamos, en, en 10 segundos, pero si en 10 segundos no se puede conectar, la siguiente lo va a intentar en 1 minuto, y la siguiente en 4, y la siguiente en 15, y así sucesivamente. Todo es para no saturar al servidor, todo es por seguir buenas prácticas. Bueno, eso sería básicamente de mi parte. A continuación va a continuar el compañero Maya, eh, explicando y demostrando lo que había mencionado anteriormente. Ahora haré una pequeña demostración de cómo funciona este pequeño proyecto. Básicamente lo que va a suceder es que si yo hago una inserción, automáticamente los cambios se van a ver reflejados en el navegador en formato JSON. Por ejemplo, si yo hago un insert por ejemplo, en la tabla carretera, si yo inserto esto, automáticamente en el navegador solo se encuentra un solo ítem. En teoría, si yo le doy a ejecutar, cuando se inserta, y acá en la consola ya dice de que se insertó, acá ya cambió. Ya está esta, que era la que estaba inicialmente, que de hecho si le damos acá, podemos ver de que tenemos únicamente estas dos carreteras, esas que están acá. Mientras que en el navegador también nos muestra esos datos. Por ejemplo, si yo vuelvo a insertar otro, por ejemplo, carretera de prueba 2, nueva carretera 2, y yo inserto esto, voy a minimizar estos, yo lo inserto, se inserta uno nuevo acá. Por ejemplo, si yo quiero insertar un nuevo tramo, ejecuto la query, acá ya se insertó el nuevo tramo, pero este no se muestra en ningún lugar acá. ¿Por qué? Porque tal y como lo explicó mi compañero, es necesario que exista una relación de la tabla tramos con la tabla carretera. Entonces tenemos una tabla que se llama carretera tramos. Se va a hacer una inserción en la tabla carretera tramos, y acá cuando yo inserte se va a actualizar acá. Vamos a colocar el ID de la carretera, que en este caso va a ser la 1, y el ID del tramo, que sería 2. Para que yo inserte esto, acá ya se insertó. Tenemos nombre, tramo 1. Bueno, este es el que acabo de insertar, que es nuevo tramo, inicio, fin, y así. Lo mismo sucede si, por ejemplo, en lugar de insertar, yo elimino un tramo o la relación de un tramo. Donde el ID del tramo sea igual a 2. Ejecuto esto.
Y acá ya se eliminó el tramo que acababa de insertar. Lo mismo si yo, en lugar de eliminar tramos, yo elimino carreteras. Where ID sea igual a, por ejemplo, 3. Y acá ya solo nos quedan 2. Si yo elimino la que tiene ID 2, que sería esa de acá. Ah, no, perdón. Que tiene ID 4. Se elimina. Y esos datos están en tiempo real desde la base de datos. Suponiendo yo quiero actualizar el tramo, cambiar la longitud, haríamos una query de ese tipo. Sería update haríamos una query de ese tipo. Set, el campo que voy a cambiar, que va a ser longitud, va a ser a la nueva longitud. La longitud actual es 2.2, yo lo voy a dejar a 5.0. Where el ID, donde el ID sea igual a 1. Ahora acá de 2.2, cuando yo ejecute eso, acá cambió a 5. Esta ha sido la pequeña demostración que se quería hacer de ese pequeño proyecto, donde se mantiene completamente sincronizado el frontend con la base de datos. El frontend está hecho en React y el backend, como lo explicó mi compañero, está hecho en Java Spring y la base de datos es MariaDB.